Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 4.10. En el problema nos indica que un biólogo desea capturar un ejemplar de una clase de mariposas que se encuentra en el ecosistema con un porcentaje del 15%. En el apartado A nos pide hallar la probabilidad de que tenga que cazar 10 mariposas de la clase no deseada antes de encontrar un ejemplar de la clase deseada. En el apartado B nos pide hallar la probabilidad de que tenga que cazar 11 mariposas para encontrar el tercer ejemplar de la clase deseada. Y en el apartado C nos dice que si el biólogo ya ha capturado 50 mariposas, calcular la probabilidad de que el número de ejemplares de la clase deseada se encuentre entre 7 y 9, ambos inclusive. Pues bien, como podemos ver o como podemos entender, la situación pues se adapta a lo que es un experimento de Bernoulli, que se repite una y otra vez. Es decir, que el biólogo cace en un experimento con un éxito o un fracaso, donde el éxito es que cuando caza, esa mariposa sea de la clase que desea el biólogo, y con el fracaso de que al cazarla, pues esa mariposa no sea de la clase que desea. Pues bien, la probabilidad de éxito, la probabilidad de que el biólogo al cazar cace una mariposa de la clase que él desea, pues esa probabilidad de éxito, que la denotaremos por P más tarde, como veremos, es de 0,15. En el apartado A nos pide trabajar con una distribución que ya conocemos, que lo que viene a modelar es el número de veces que realizas una actividad o realizas los procesos de Bernoulli hasta conseguir el primer éxito. Eso ya hablamos en el problema anterior, en el 4.9, que venía dado por la distribución geométrica. En el apartado B, lo que nos pide es hallar la probabilidad de que tenga que cazar un número determinado del tipo deseado, o un número determinado de mariposas, perdón, hasta encontrar 3 del tipo deseado. ¿Vale? Esto también lo vimos en el problema 4.9, que estaba relacionado con la distribución binomial negativa. Y por último, en el apartado C nos indica que el biólogo ha realizado un número determinado de capturas. Es decir, está definiendo un número determinado de experimentos de Bernoulli. Y a partir de ello quiere saber cuántos ha tenido o pregunta sobre el número de éxitos que ha tenido. Pues bien, esto, como ya hemos visto en problemas anteriores, pues viene a ajustarse a lo que se denomina como la distribución binomial. Pues bien, para pasar a resolver el problema de primera, o para escribir la resolución, lo primero que hacemos es denotar por P a la probabilidad de capturar un ejemplar deseado. Por lo tanto, esa P, según el enunciado, es de 0,15, es decir, 15%. En el apartado A, como dijimos, venía a darse mediante una distribución geométrica, ya que podemos definir la variable x como el número de ejemplares no deseados hasta el primer deseado. ¿Vale? Esta variable se distribuiría mediante una geométrica con probabilidad de éxito de 0,15. ¿Vale? Entonces, si nos pide hallar la probabilidad de que tenga que cazar 10 mariposas de la clase no deseada antes de encontrar un ejemplar de la clase deseada, en este caso lo que nos pide es calcular la probabilidad de que el número de ejemplares no deseados hasta el primer deseado, es decir, x, sea igual a 10. Pues bien, como vimos, para las distribuciones geométricas, las probabilidades se pueden calcular mediante la expresión que tenemos en el recuadro de arriba, en el de color gris. Sustituyendo los valores de la probabilidad y de la probabilidad de éxito y la probabilidad que se pide, pues se obtiene que la probabilidad de que x sea igual a 10 es precisamente 0,0295. En el siguiente apartado definimos la variable y como el número de ejemplares no deseados hasta obtener
3 deseados, ¿vale? Esto, como ya dijimos, pues seguía o se distribuía mediante una binomial negativa, donde el número de ejemplares o el número de deseados que se debe obtener es 3 y con probabilidad de éxito del 0,15. Pues bien, lo que nos pregunta es hallar la probabilidad de que tenga que cazar 11 mariposas para encontrar el tercer ejemplar de la clase deseada. Como la variable que hemos definido es el número de ejemplares no deseados hasta obtener 3 deseados, para que llegue a 11, ¿vale? Pues entonces el número de ejemplares no deseados hasta obtener 3 deseados, para que sea igual a 11 tiene que ser 8. Por lo tanto, lo que nos pide es la probabilidad de que i sea igual a 8. De igual modo que en el ejercicio anterior podemos utilizar la expresión de las probabilidades para las binomiales negativas, que es la que vemos en el recuadro de arriba, y sustituyendo el valor de k, el valor de r y el valor de p correspondiente, y realizando los cálculos determinados, ¿vale? Podemos ver que la probabilidad de que i igual a 8 es precisamente 0,0414. Ahora, para el último apartado, para el apartado C, lo que hacemos es definir una nueva variable, que es el número de ejemplares cazados deseados de los 50 ejemplares que ha cazado, ¿vale? Esto hemos dicho, o como hemos dicho, sigue una distribución binomial donde se realizan 50 experimentos con probabilidad del éxito 0,15. Pues bien, al preguntarnos que cuál es la probabilidad de que el número de ejemplares de la clase deseada se encuentre entre 7 y 9, lo que nos pide es calcular la probabilidad de que z, de que la variable z, esté entre 7 y 9 incluido. Es decir, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 7 y menor o igual que 9. Precisamente que el número de ejemplares de 50 esté entre 7 y 9 incluido es el que el número de ejemplares deseados sea 7, de que sea 8, de que sea 9. Es decir, que la probabilidad que deseamos es exactamente igual a la suma de la probabilidad de que z sea igual a 7, más la probabilidad de que z sea igual a 8, más la probabilidad de que z sea igual a 9. Utilizando la expresión de la probabilidad de binomiales, que la tenemos en el recuadro superior, ¿vale? En nuestras transparencias de teoría, ¿vale? Sustituyendo los determinados k, el n, que en este caso sería 50, y la probabilidad de éxito, pues tendríamos la expresión de las tres, o tendríamos la forma de calcular las tres probabilidades anteriores, y por tanto la probabilidad de que z esté entre 7 y 9 incluido es precisamente 0,4296. Y con esto hemos terminado el problema 4.10.